Mamá huyó del culto. Estaba en fuga sin lugar a dónde ir, cuando fue salvada por estas personas de otra dimensión. Un reino de belleza, paz y tranquilidad. Donde no hace falta decirlo, yo no encajaba. Porque pensé que si averiguaba más sobre el monstruo que me hizo, podría tener sentido de mí misma. Bruja Naranja. No. Me vengaré con tu hija. No te dejaré. Jamás. Es solo cuestión de tiempo, pajarillo. Solo es cuestión de tiempo. No te liberaré, padre. Tengo el deber de hacer lo correcto. Recuerda lo que te dije. Libérame o voy a matar al chico. Yo soy libre. Trigon es un demonio interdimensional y conquistador de mundos, mismo que sería invocado por primera vez por obra de una secta en la que incluso desfilaba la madre de Raven, quien tuvo la fortuna, o más bien desgracia de concebirla luego de una noche pecaminosa con el demonio salido del portal. Luego de aquello, la madre de Raven se iría de la tierra, y sería acogida en el reino de Azarat, en donde ya crecidita, Raven invocó a Trigon esperando conseguir respuestas, pero en lugar de eso, el gigante escarlata se cargó todo Azarat por mera diversión, y acto seguido se llevó a Raven consigo para llevar su racha de destrucción a la tierra. Aquí sin embargo, Raven se decidió a escapar de su padre diabólico, no sin antes encerrarlo en un cristal, del cual no pudo escapar por algunos años. Cuando Raven cumplió 14 años, Trigon consiguió escapar de su prisión cristalina decidido a completar su conquista, por lo que este envió a algunos de sus sirvientes a la Tierra para hacer los preparativos de su llegada, incluso poseyendo a los miembros más fuertes de la Liga de la Justicia. Trigon consiguió ser invocado eventualmente, pero gracias a que este perdió mucho tiempo monologando, Raven lograría volver a encerrarlo en uno de los fragmentos del cristal, y esta vez incrustaría el fragmento en su frente para siempre tenerlo vigilado. No sería sino hasta la llegada de Darkseid que Trigon volvería a despertar, pues el Cara de Piedra no solo derrotó a la Liga de la Justicia, sino que luego de mandar todo el mundo derecho a la mierda, Superman en compañía de los pocos miembros restantes harían una última emboscada en contra de Darkseid, misma en la que Damian Wayne fue carbonizado por el Cara de Piedra. Ante esta imagen, Raven perdería por completo el control y sufriría un ataque de pánico, por lo que antes que consiguiera ser libre, John Constantine separó a Raven del cristal para liberar a Trigon, ofreciéndole que lo poseyera a él a cambio de ayudarlo a acabar con el bastardo Cara de Piedra, pero en su lugar, Trigon prefirió poseer a Superman para la batalla, para acto seguido darle una buena paliza al Cara de Piedra, por lo menos antes de que Superman se separara del demonio. Mientras que Clark peleaba por su cuenta contra Darkseid, Raven junto con Constantine hicieron un hechizo con el que le permitieron a Trigon luchar con su propio cuerpo, nuevamente tratando a Darkseid como si fuera basura, humillándolo el tiempo suficiente para que Cyborg abriera un portal hacia el vacío, lugar al que Darkseid fue arrastrado por Trigon, quedando atrapado y condenado a ser torturado eternamente por el demonio escarlata, y dándole a este último un juguete inmortal, cerrando así la historia de Trigon, por lo menos hasta los eventos del segundo Flashpoint. Esta versión de Trigon cuenta con una potencia destructiva asombrosa, puesto que en primera, solo por Power Scaling ya sería muy superior a sus sirvientes, los cuales para que se hagan una idea, uno de ellos tras poseer al hechicero del clima, ya era lo bastante fuerte para provocar una tormenta eléctrica solo con su presencia, así como podía provocar una lluvia de granizo brutal a su antojo. De una vez aclaro que el mal llamado hechicero no tiene ningún poder real sobre el clima, sino que es un humano común y corriente que depende de sus armas para jugar con él, tales como su bastón, pero hablamos que el demonio que lo poseyó hizo esto cuando el farsante había sido desarmado, algo confirmado por Mujer Maravilla, quien afirmó que la tormenta era obra del demonio, por lo que incluso con un huésped ordinario y sin poderes, ese sirviente había sido capaz de provocar una tormenta solo con existir.
Y sin embargo, el poder de Trigon es lo bastante grande como para humillar a estos demonios inferiores, puesto que incluso Raven dijo que estos no son más que perdedores en comparación con el poder real de Trigon. Aunque esto no es algo que el demonio escarlata no pueda hacer por su cuenta, pues incluso cuando aún está atrapado, las manifestaciones más débiles de su poder ya pueden cubrir el cielo con nubes de tormenta, e incluso el solo ritual para invocarlo tiene este efecto, pues la primera vez que Raven invocó a Trigon en Azarat, el hechizo liberó una tormenta eléctrica que parece haberse extendido en un gran radio, y que permaneció activa el tiempo que Trigon estuvo ahí, lo cual por sí solo ya haría de Trigon un ente destructor de ciudades, al ser capaz de manipular tormentas eléctricas a su antojo, además de escalar a sus sirvientes que pueden replicar eso. Trigon igualmente sería superior a Raven adolescente, quien aún a esa edad ya podía rivalizar con 3 de los sirvientes de Trigon al mismo tiempo, mismos que tampoco luchaban conteniendo sus ataques, y de hecho, Raven ya puede eliminar por completo a estas criaturas tras liberar un poco de su poder demoníaco, dejando en claro que al luchar desatada, ella es muy superior a estas criaturas. Y lo más relevante aquí, es que en aquel entonces, Raven prácticamente le tenía un miedo terrible a su padre, a tal punto que solo con sentir su presencia ya daba la batalla por perdida, reforzando así el poder nivel ciudad del demonio. De igual forma, este ya demostró que es infinitamente superior a los miembros de la Liga de la Justicia, puesto que así como los golpes más brutales de Superman ni siquiera lo despeinan, Trigon prácticamente barrió el piso con él y Mujer Maravilla al mismo tiempo, a quienes humilló con un solo ataque casi simultáneo. Esta versión de Superman no es una del montón, puesto que en primer lugar, solo por scaling podría ser comparable a Shazam, mismo que ya puede atravesar los perforadores de Darkseid sin ningún problema, los cuales tampoco están hechos en China, pues estas cosas ya son capaces de tanquearse un impacto tan potente para dejar un cráter gigante en la corteza terrestre. Teniendo en cuenta datos como las dimensiones de dichas máquinas, así como el tamaño del cráter en comparación con la máquina, se obtiene como resultado que solo la energía cinética del impacto ya generaría 177 megatones, es decir que dichas máquinas ya contaban una durabilidad de nivel montaña, y misma durabilidad que Shazam ya podía burlar como si nada, dejándolo tanto a él como a Superman con una potencia de nivel montaña. Aunque lo más aterrador sobre este Superman sería que tras ser poseído por un sirviente de Trigon, Clark había comenzado a luchar completamente desatado y sin medir sus golpes, y lo más relevante sobre eso es el temor de Mujer Maravilla y Batman, puesto que Diana afirmó que Clark habría podido sacar la luna de su órbita, una idea que incluso perturbó a Batman, lo cual no es cualquier mención al venir de ellos dos, pues justamente ellos eran quienes mejor sabían de lo que Clark era capaz. Esto por sí solo ya es una locura, puesto que implica detener la energía cinética del satélite natural, que gracias a valores como el peso y la velocidad de su rotación, nos da como resultado que solo para detener la rotación de la Luna, Superman tendría que haberse antepuesto a una energía cinética de hasta 9 exatones, es decir un nivel de energía multicontinental, mismo poder al que Clark ya habría podido equiparar al hacer su máximo esfuerzo, dejándolo con un poder multicontinental en su punto más alto. Y lo más sorprendente de esto, es que Trigon no solo se tanquea los ataques furiosos del kryptoniano como si nada, sino que le bastó con un solo ataque para doblegarlo, e incluso en determinado momento, se vio que Trigon dejó a Clark completamente derrotado, además que el demonio escarlata afirmó que comparados con él, Superman y el resto de la liga no eran más que insectos a los cuales iba a despellejar, algo respaldado en la última película, donde Clark prefiere retirarse antes que luchar en contra de Trigon para ver quién acabaría con Darkseid, por lo que para este punto, Trigon contaría con un poder destructivo lo bastante grande para arrasar con múltiples continentes. Otro personaje que vale la pena recordar es precisamente Darkseid, con el que Trigon luchó en la última película. Este infeliz cara de piedra tampoco se debe subestimar, pues yendo con lo mejor de lo mejor, este ya ha combatido previamente con el propio Superman, pudiendo igualarlo en fuerza incluso estando debilitado tras perder los ojos, e incluso fue capaz de oponerse a un ataque en conjunto de Clark y Diana al mismo tiempo, aunque ya con lo mejor que demostró este tipo, una vez recuperado de sus heridas, Darkseid afirmó estar más que listo para acabar el mismo con Superman, esto gracias a que su poder ya rivalizaba con el de Doomsday, además que se dijo que fue el responsable de crear y darle su poder a la bestia sin cerebro.
Esta versión de Doomsday no solo humilló y dejó a Mujer Maravilla al borde de la muerte con unos pocos golpes encarnizados, sino que llegó a mostrar una superioridad casi completa en contra de Superman, incluso cuando el kryptoniano luchaba desatado para detenerlo, y sin embargo, tanta era la diferencia entre ambos, que Clark se vio forzado a canalizar toda su fuerza en un ataque tan severo como para romper el cuello de Doomsday, pero aún así, esta horrible criatura contó con la suficiente vitalidad para acertarle a Clark un golpe mortal. Es decir que si Doomsday ya podía barrer el suelo con un Superman que ya habría podido sacar a la luna de órbita, esta criatura ya podría contar con el doble de poder que tenía Clark, es decir un poder de 18 exatones, siendo Doomsday una bestia capaz de arrasar con múltiples continentes, y mismo poder con el que contaría Darkseid al ser canónicamente igual de poderoso a esta criatura. Ese poder se ve respaldado con su pelea contra un Superman posterior a Doomsday, donde Clark siempre luchó furioso y con intención de matar al Cara de Piedra, quien aún así no tuvo mayores inconvenientes para seguirle el paso al kryptoniano, e incluso al final siguió demostrando una ligera superioridad en su contra, siendo que Darkseid era capaz de someter sin problemas a Clark. Y volviendo con Trigon, una vez que este poseyó a Clark, pudo mantener un choque de poderes contra Darkseid, a quien no tardó en superar una vez liberó más poder en su ataque, y acto seguido trató al Cara de Piedra como un simple saco de boxeo, llegando a humillarlo de tal forma que seguro lo habría matado de no ser por la grabación de Luisa, e incluso la diferencia de poder entre ellos era tan grande que Trigon afirmó no estar para nada sorprendido frente a Darkseid. Y antes de que alguien llegue a decir que eso fue solo gracias a que Trigon usó el cuerpo de Clark, este no es para nada el caso, pues una vez que Constantine y Raven liberaron a Trigon de su encierro, este volvió a luchar contra Darkseid con su propio cuerpo, y como habrán adivinado, nuevamente el demonio escarlata se basureó a Darkseid por completo, a tal punto que Darkseid incluso intentó escapar de Trigon una vez vio que quedaría atrapado con él para siempre. Es decir que incluso sin la necesidad de mostrar su máximo poder, Trigon igualmente contaría con un poder muy a la par de Darkseid y Doomsday, teniendo un poder de 18 exatones, siendo un ente multicontinental incluso usando un porcentaje muy mínimo de su poder demoníaco, y seguramente alcanzando un nivel mucho mayor al aumentar su poder. Y no se preocupen, pues hace falta ver la que es su mejor hazaña, y la única en la que pudimos ver a Trigon liberar todo su poder en un solo ataque, y me refiero a su primera visita al reino de Azarat. En dicha visita, Trigon a los pocos segundos de ser invocado en el reino, procedió a liberar una onda de poder demoníaco severa, tanto que no solo arrasó en segundos con toda la superficie de Azarat, sino que en medio de la emoción Trigon hizo pedazos la luna de Azarat, cuyos escombros aún seguían flotando en el cielo. Asumiendo que en esa escena Trigon finalmente demostró su máximo potencial, este debería ser al menos el doble de poderoso a lo que demostró en su lucha con Darkseid, teniendo un poder de hasta 36 exatones, dejando a Trigon como un demonio destructor de lunas, más aún al ver la magnitud de los estragos provocados en Azarat, y siendo este el límite final de su potencia destructiva. Físicamente es igualmente temible, pues por su cuenta, este ya es capaz de alcanzar alturas comparables a las de edificios grandes, y tal es su peso y tamaño que sus solas pisadas ya pueden provocar pequeños temblores. Gracias al Power Scaling sería superior a personajes como la Bestia del Pantano, un sujeto que ya podía atravesar los perforadores de Darkseid como si nada, mismos que ya se podían tanquear una caída e impacto que dejaban un cráter del tamaño de una montaña, y sin embargo, esta criatura no solo podía destruir una de estas máquinas solo con sus manos, sino que incluso es capaz de bajarse a múltiples Paradooms junto con la máquina al luchar enojado, y dado a que esa criatura jamás fue el enemigo más peligroso de las películas, Trigon ya podría replicar esto sin problemas, siendo capaz de bajarse una montaña completa solo a golpes. Pero esto no es nada comparado con lo que demostró después, puesto que tras ser liberado en la Tierra, Trigon mostró una superioridad absoluta contra la Liga de la Justicia, destacando a Mujer Maravilla, a quien Trigon humilló de un solo golpe, incluso cuando Diana ya podía combatir brevemente en contra de Doomsday, una horrible criatura que ya podía igualar a Superman sin mayor esfuerzo, además de poder sobrevivir a unos cuantos golpes encarnizados de esa bestia sin cerebro. De igual manera se lo pudo ver mucho más fuerte que Superman, no solo pudiendo comerse sus golpes furiosos de lleno, sino que fuera de cámara Trigon dejó a Clark completamente derrotado, mismo Superman que luchaba con intención de detener al gigante, y que ya habría podido detener la luna en movimiento con su máximo esfuerzo, pero aún así se terminó viendo completamente eclipsado por el demonio gigante.
Pero su mejor demostración sería poder humillar a puño limpio a Darkseid, a quien Trigon ya podía someter incluso sin luchar en serio, incluso cuando Darkseid había mostrado una fuerza física a la par de un Superman posterior a Doomsday, además que ya había podido soportar una paliza encarnizada de ese mismo, soportando desde múltiples putazos en toda su cara, hasta soportar que Clark le atraviese los ojos, para acto seguido soportar una paliza al estilo de Hulk, siendo capaz de tanquearse la ira multicontinental de Superman. Y sin embargo, Trigon ya era capaz de someter y dañar de gravedad al Cara de Piedra al luchar en posesión de un huésped como Clark, y ya con su cuerpo normal, Trigon se da el lujo de humillar al Cara de Piedra por mera diversión, llegándose a referir a Darkseid como un simple regalo para su entretenimiento, y lo peor es que hizo todo aquello sin necesidad de liberar su máximo poder, mismo que como vimos, solo llegó a mostrar en su visita en Azarat. Con esto en mente, Trigon en su estado más casual, ya sería lo bastante fuerte para destruir continentes solo a puño limpio, mientras que al luchar en su estado más poderoso, ya se podría bajar lunas enteras fácilmente, teniendo una fuerza física equiparable a su potencia. Su resistencia es igualmente asombrosa, puesto que solo con algo básico, sus sirvientes más débiles ya pueden soportar ser impactados por el batiavión con todo su armamento desplegado, mismo que se dijo iba a ser un golpe de hasta 3 kilotones como mínimo, y sin embargo, estos demonios ya pueden salir completamente ilesos de dicha explosión, siendo esto una hazaña de resistencia a nivel pueblo. Pero por su cuenta, Trigon ya demostró que los ataques de la Liga de la Justicia no significan nada para él, puesto que este ni se inmuta si Mujer Maravilla le destroza enormes rocas literalmente en su cara, del mismo modo que puede soportar embestidas furiosas de Flash a toda máquina, y sin embargo, Trigon no tarda ni 10 segundos en recuperar la compostura para seguir con su paseo. Sus hazañas más impresionantes serían poder soportar las embestidas multicontinentales de Superman desatado, así como soportar su visión láser sin verse afectado, incluso cuando hablamos de un ataque que ya podía provocarle algunos daños severos a Darkseid, pero que sin embargo no representan ningún reto para el demonio escarlata. Similarmente, Trigon ya puede soportar los golpes encarnizados de Darkseid sin despeinarse, e incluso puede soportar la presión ejercida al chocar los puños con el nuevo dios, incluso cuando el Cara de Piedra ya contaba con un poder y fuerzas muy a la par de Doomsday, mismo que ya había llevado a Clark hasta el límite, y sin embargo, Trigon ya se puede tanquear de lleno la fuerza de un choque de puños con Darkseid enojadísimo, y aún así se puede dar el lujo de jugar con el Cara de Piedra, pudiendo humillarlo usando un porcentaje de su poder evidentemente bajo. Se podría decir que su mejor hazaña es en su estado más poderoso, en el que debería poder tanquearse sus propias ondas de energía, mismas que parecen culminar en una aparente explosión que no solo puede arrasar con continentes completos, sino que incluso pueden alcanzar y destruir lunas en el cielo. Trigon ya tendría que ser capaz de soportar su propio poder destructivo, y no necesariamente por lógica, sino porque este provoca sus ataques más brutales por medio de su cuerpo, mismo que no se ve cansado ni tampoco quemado por toda la energía liberada. Aunque pocas, Trigon cuenta con las suficientes hazañas para darle una resistencia a la par de su fuerza, teniendo una resistencia de nivel multicontinental en estado base, al ya soportar y repeler ataques de oponentes con dicha potencia, mientras que en su forma gigante, ya podría sobrevivir sin mayor problema a ataques capaces de hacer añicos lunas enteras. Su velocidad es un punto interesante, pues de entrada, demonios muy inferiores a él ya podían atacar de frente a Mujer Maravilla sin que reaccione, del mismo modo que pueden doblegar a Superman de frente a puño limpio, así como haciendo uso de sus poderes, algo que de hecho Trigon ya demostró por su cuenta, pudiendo derrotar tanto a Clark como a Diana sin que ninguno de los dos pueda reaccionar. Ahora bien, esta versión de Superman ya cuenta con una velocidad muy a la par de Flash, puesto que ya es capaz de interceptar al velocista poseído en plena carrera como si nada, lo cual por sí solo ya es sorprendente, puesto que aún sin correr a toda máquina, Flash es lo bastante rápido como para superar por poco la velocidad de rayos naturales en pleno desplazamiento, una hazaña que por su cuenta, da como resultado que Flash ya puede correr y reaccionar a una velocidad mínima de 747 km por segundo, siendo Flash un sujeto masivamente hipersónico de Mach 2180 incluso sin correr a toda máquina, misma velocidad con la que contaría Superman, al ser capaz de reaccionar sin problemas a la velocidad de Flash.
Y volviendo con Trigon, este ya pudo humillar sin mayor problema a Superman acompañado de Mujer Maravilla, además que posteriormente dejó a Clark y al resto de la liga completamente derrotados, pues se vio que también derrotó a Diana y Barry fuera de cámara, por lo que Trigon debería contar con una velocidad a la par de ellos, siendo un demonio masivamente hipersónico en combate y reacción. Aunque lo más sorprendente que demostró Trigon sería que pudo mantener un combate en contra de Darkseid, mismo en el que el Cara de Piedra se vio constantemente eclipsado por Trigon, quien incluso demostró poder reaccionar a los rayos de Darkseid, pudiendo contraatacarlos como si nada, así como se vio que podía esquivarlos a quemarropa. Poder humillar y reaccionar a los ataques de Darkseid ya es asombroso, puesto que por su cuenta, el Cara de Piedra ya podía atrapar y doblegar a Shazam sin que pudiera defenderse, mismo que ya basaba su velocidad en la manipulación de rayos naturales, y no conforme con eso, el Cara de Piedra había conseguido adaptarse e incluso superar por momentos la velocidad casual de Flash, esto incluso estando debilitado tras perder un ojo, así como era capaz de embestir y burlar sin mayor problema la reacción de Mujer Maravilla, incluso cuando Diana ya podía reaccionar a corta distancia a los rayos del propio Darkseid, mismos que no solo pueden igualar la velocidad casual de Flash, sino que eran lo bastante rápidos para obligar al velocista a aumentar su aceleración solo para evitarlos, y tal era el esfuerzo para evitar ser alcanzado por esos rayos, que Barry admitió que por primera vez en su vida se había quedado sin aliento. Es decir que si los rayos de Darkseid ya podían presionar a Flash hasta quitarle el aliento, así como por su cuenta ya podía blitzear a oponentes capaces de reaccionar a estos mismos rayos, Darkseid sería al menos el doble de veloz a Flash casual, teniendo una velocidad que por practicidad ya podríamos redondear a 1500 km por segundo, o también una velocidad más de 4300 veces la del sonido, dejándolo como un ser masivamente hipersónico en combate y reacción. Y lo peor de todo es que aún con esa velocidad, Darkseid no es más que un chiste de mal gusto para Trigon, quien no solo puede reaccionar como si nada a sus rayos, sino que es perfectamente capaz de humillarlo a puño limpio sin darle tiempo a reaccionar, y tal es la diferencia entre ambos, que Trigon no solo ve al Cara de Piedra como un oponente patético, sino que Darkseid ni siquiera le puede seguir el paso a un Trigon que lucha con su propio cuerpo y con una mínima parte de su poder, dejando bien en claro quién manda. Es decir que si Darkseid es muy inferior a un Trigon que solo está jugando con él, este demonio podría ser al menos el doble de veloz al luchar en su máximo poder, teniendo así una velocidad de hasta 3000 km por segundo en su punto más alto, lo cual ya es lo mismo al 1% de la velocidad de la luz, es decir una velocidad subrelativista baja en combate y reacción, y siendo esta la velocidad final del demonio escarlata. Y ya en desplazamiento no hay mayor cosa que señalar, puesto que este se suele tomar su tiempo para caminar grandes extensiones, aunque bien puede ser solo por soberbia y disfrute, porque se ha visto que está muy a la par de Darkseid, mismo que ya puede seguirle el paso a Flash casual, por lo que Trigon al menos debería tener una velocidad similar al desplazarse. Su inteligencia no es para subestimar, pues este ya demostró ser un muy buen planificador y calculador, siendo un experto para emboscar a sus víctimas con éxito, habiendo conseguido poseer y poner bajo su control a casi toda la Liga de la Justicia, además de conseguir con éxito que estos prepararan todo para invocarlo en la Tierra, además que parece ser un muy buen manipulador, puesto que logró convencer a Ra's al Ghul de hacer un pacto con él a cambio de ser inmortal, es un experto en el combate cuerpo a cuerpo, pudiendo combatir y hasta humillar a oponentes altamente entrenados como Darkseid, y solo por su longevidad ya contaría con muchísima experiencia invadiendo y conquistando diferentes planetas, por lo que su inteligencia estaría muy por encima del promedio. Trigon ya cuenta con un gran repertorio de habilidades, empezando por una clara inmortalidad, al de ser un demonio con cientos o hasta miles de años de antigüedad, y sin embargo este nunca muestra ningún signo de envejecimiento. A esto le sumamos que cuenta con autosustento, puesto que no parece necesitar de suplir necesidades como comer o dormir, más aún cuando este pasó varios años encerrado dentro de un cristal, y en ningún momento mostró signos de cansancio ni deshidratación. Cuenta también con una aparente invulnerabilidad al daño físico, puesto que este no parece capaz de experimentar o sentir dolor, y esto lo vemos cuando Superman lo embiste con toda su fuerza y ni siquiera pestañea, así como los golpes furiosos de Darkseid no son más que un chiste para él. Cuenta con una aparente clarividencia, la cual ya le permitía conocer el paradero exacto de Raven en la Tierra, pudiendo así enviar a sus sirvientes a emboscarla. De igual forma cuenta con telepatía, con la cual ya se puede comunicar directamente con sus víctimas, aun estando en una dimensión diferente, así como esto le permite el hablar con Raven desde su prisión cristalina.
Además, gracias al scaling con Raven, este ya podría usar esta habilidad para leer los recuerdos de sus víctimas, tal y como hizo su hija con Damian. Cuenta con algunas habilidades piroquinéticas, puesto que ya pudo hacerse una capa de fuego una vez que poseyó a Superman, así como el ritual para invocarlo ya produce unas fuertes llamaradas. Aquí agregamos que parece poseer resistencia térmica, puesto que no se ve afectado por las llamas de su invocación. Cuenta con cambio de forma, al ser capaz de adoptar la forma de un hombre humano aparentemente normal, así como sus sirvientes pueden adoptar la forma de un líquido negro, mismo con el que pueden infiltrarse en cualquier lugar. Es capaz de poseer a cualquier persona a voluntad, algo que sus sirvientes ya demostraron en repetidas ocasiones, pudiendo poseer desde seres humanos comunes y corrientes, hasta poder poseer a seres sobrehumanos como la Liga de la Justicia, algo que el propio Trigon ya demostró al poseer a Superman, pudiendo tomar control casi absoluto sobre su cuerpo, así como ya podía tomar control sobre Raven por algunos instantes. Aquí agregamos que tiene una leve transmutación, puesto que una vez posee a sus víctimas estas sufren de unas mutaciones severas, tal y como vemos con Clark, cuyo cuerpo mutó horriblemente luego de ser poseído por el demonio Escarlata. Tiene la capacidad de provocar ilusiones, puesto que uno de sus sirvientes podía atormentar a Clark con visiones de su llegada a la Tierra, y estas ya eran lo bastante vívidas como para casi volver loco al kryptoniano. Tiene la capacidad de curar toda clase de heridas y enfermedades, y esto lo vemos cuando posee a Superman, pues este limpió su sangre de la kriptonita líquida, algo que Raven parece haber heredado, al poder curar quemaduras de tercer grado. A esto sumamos que tiene regeneración, puesto que demonios inferiores a él ya se pueden recuperar de heridas que serían mortales para cualquier humano, tal y como se ve cuando sus sirvientes regeneran sus huesos rotos por Raven, así como uno de ellos que regeneró su cabeza cortada en 2 ocasiones. Su habilidad más letal es su manipulación de la energía, puesto que así como sus sirvientes ya pueden liberar y arrojar energía demoníaca a su gusto, Trigon ya puede desde lanzar esta energía por sus ojos, hasta provocar explosiones de energía tan intensas como para abarcar desde continentes hasta lunas. Posee proyección astral, y esto lo vemos cuando proyecta una silueta suya en la Tierra para hablar con Raven, misma que incluso proyectó mientras aún estaba encerrado. Es capaz de manipular los sueños hasta cierto punto, ya que se deja implícito que él era quien le provocaba pesadillas a Raven, y ya después de ser encerrado otra vez, este podía usar los sueños de Raven para comunicarse directamente con ella. La sola presencia de Trigon ya puede afectar el clima a su alrededor, puesto que así como sus manifestaciones más débiles, nublan el cielo y provocan fuertes vientos, al estar completamente presente ya crea tormentas eléctricas como efecto colateral, pudiendo controlar el clima, el viento y la electricidad. Una de sus habilidades más interesantes es su control sobre el alma, puesto que ya puede adueñarse de las almas de quienes sucumben a su influencia, tal y como vimos con Ra's al Ghul, a quien Trigon eventualmente convirtió en uno de sus demonios, además que aseguró que iba a coleccionar las almas de los amigos de Raven para hacerlos sufrir toda la eternidad. Tiene la capacidad de ser incorpóreo hasta cierto punto, puesto que ya puede manifestarse aún siendo solo una nube de humo tras ser invocado. Según parece puede controlar su tamaño a su gusto, puesto que ya puede aparecer con un tamaño que fácil rivaliza con el de un edificio, así como puede aparecerse con una estatura a la par de Darkseid, siendo solo un poco superior a los 2 metros. Al igual que muchos otros en el verso, Trigon ya puede levitar a su gusto, y no pienso decir más al respecto. Posee BFR, la cual usó para transportar a sus sirvientes a la Tierra en busca de Raven, y gracias al scaling con ella, este ya podría transportar a quien él quiera a diferentes planos luego de ser invocado, tal y como hizo Raven al llevar a sus amigos a las ruinas de Azarat. Similarmente, se dan indicios que ya se puede teletransportar entre dimensiones una vez se lo invoca, ya que Raven dijo que fue llevada por él a su dimensión luego de destruir Azarat. Es capaz de otorgarle algunos poderes a quien él quiera, puesto que fue él quien hizo inmortal a Ra's al Ghul por medio del Pozo de Lázaro, así como se implica que sus sirvientes consiguieron sus poderes gracias a él. Gracias a que Raven heredó muchas de las habilidades de su padre, Trigon ya sería capaz de anular los poderes de quien él quiera, ya que Raven despojó muy fácilmente al hermano Sangre de sus poderes robados al hacer uso de su magia demoníaca. También contaría con cierto grado de hipnosis, dado a que Raven pudo capturar y poner bajo su control por unos instantes a uno de los esbirros del hermano Sangre.
Tendría la capacidad de abrir portales a su gusto, puesto que Raven ya podía abrir puertas que llevaban a distintos países, habiendo creado un portal que llevó de Estados Unidos a un país desértico, e incluso a dimensiones distintas, pudiendo abrir portales entre la Tierra y la dimensión de Trigon. Finalmente, Trigon es capaz de revivir a las personas, puesto que Ra's al Ghul afirmó que Trigon lo habría regresado a la vida una vez que Raven hubiese muerto, y hablando de ella, Raven ya fue capaz de traer de regreso a Demian incluso luego de que este había sido quemado hasta la muerte por el Cara de Piedra, además que logró curarle sus quemaduras y hasta restaurarle su ropa destrozada. A pesar de semejante repertorio, Trigon cuenta con unas pocas debilidades importantes, la primera de ellas siendo que aunque su posesión sea muy buena, esta no es infalible, puesto que se vio que si su huésped tiene la suficiente fuerza de voluntad, ya se puede resistir e incluso liberar de su control, puesto que una vez le muestran la última grabación de Luisa antes de su muerte, Clark fue capaz de recuperar control de sí mismo y liberarse del control de Trigon. Sin embargo, la debilidad más peligrosa para Trigon son las técnicas de sellado, puesto que estas ya lo pueden aprisionar casi por completo, dado a que Raven consiguió encerrarlo dentro de un cristal antes que invadiera la Tierra, mismo del que no podía liberarse a menos que su hija lo invocara en la Tierra, e incluso, el propio Trigon afirmó que si Raven llegaba a morir mientras que él seguía encerrado quedaría atrapado para siempre. Pero incluso con eso, esta encarnación del personaje sigue siendo una de las más memorables de todas, al de tratarse de prácticamente el ser más poderoso de su universo. Puede que su tiempo en pantalla fuera muy breve, más si se lo compara con otros personajes de las películas, pero aún con unas muy contadas apariciones, Trigon se roba por completo la escena cada que se le da rienda suelta, siendo un absoluto disfrute verlo entrar en acción. Ya habiendo analizado a este genial villano, llega la pregunta del siglo. ¿Qué puesto ocuparía Trigon en la lista? Está bien, yo creo que me voy a saltar a los primeros personajes por compasión con ellos, así que creo que mejor comienzo directamente con los más fuertes. Optimus por desgracia no tiene mayor cosa que hacer ante ninguna de las formas de Trigon. Ralabast tampoco tiene mayores opciones, pues ser un destructor de ciudades con la velocidad del rayo no sirve de mucho, cuando su oponente ya excede más de 2 veces esa velocidad, y menos cuando hasta su poder más básico ya abarca continentes enteros, y tampoco le ayuda que su cómic lleva casi 2 años de pausa indefinida, y que su maldito creador tampoco se digna en publicar los últimos putos capítulos por ser un hijo de mil. El Rey Mono tampoco tiene mayores chances, ni siquiera en su forma más poderosa, puesto que en su máximo poder a lo mucho podría arrasar con montañas, una potencia que el demonio escarlata ya supera con creces, además que tiene exactamente el mismo problema de velocidad que Ralabast, por lo que incluso si intentara atacar a Trigon con todo su poder desde el inicio, este ni siquiera obtendría respuesta del demonio hasta que sus golpes le empiecen a resultar aburridos, por lo que al cabo de un solo ataque contenido, el mono se vería eclipsado por completo, dándole a Trigon un juguete que solo duraría hasta que descubra cómo adueñarse de su alma inmortal. En el caso del genio es más interesante por el factor poderes, puesto que, dejando de lado los aspectos físicos por un segundo, en las que también pierde el genio, Trigon ya comparte algunas habilidades con el genio, e incluso a un mayor rango, tales como su BFR, posesión entre otras cuantas. En este caso la mejor arma del genio en contra de Trigon podría ser su capacidad para anular los poderes de sus rivales, la cual no es descabellado que la use al ser un deseo de Aladdin para sobrevivir, pero entra en juego que no sabemos hasta qué punto el genio puede hacer esto, pues aunque pudiera despojar a un ser nivel país como Jafar, Trigon sigue siendo mucho más fuerte que eso. Pese a que no hay forma de saber si esta versión del genio puede o no morir, es innegable que Aladdin sí, por lo que si Trigon consigue dañar o poseer a Aladdin, lo cual es muy probable, el genio al quedarse sin su amo se vería forzado a volver a su lámpara, aunque solo para ser optimistas, digamos que también puede pasar que Aladdin desee alejarse lo más posible de Trigon. Con Malware sigue siendo lo mismo, al menos con la ficha que yo le di hace meses, puesto que al menos con esa ficha, Malware sigue siendo muy inferior a Trigon en prácticamente todo, además que sus habilidades más mortales no tendrían mayor efecto en él, esto gracias a ser un organismo no electrónico. Mucho ojo, porque sí planeo actualizar eventualmente el poder del conducto y corrupto, pero para eso habrá que esperar bastante.
y con Godzilla es más interesante, pues si bien su poder ya le podría hacer frente a un Trigon en estado base, al ambos ser multicontinentales, es en su máximo poder donde la balanza se inclina para Trigon, al ser prácticamente un destructor de lunas, además de superar por mucho la velocidad masivamente hipersónica del rey de los Kaijus, por lo que al demonio escarlata le bastaría un ataque a full power para rostizar a Godzilla. Pero quiero que conste que esto es solo tomando en cuenta hasta la pelea entre Godzilla y Kong, pues también planeo actualizar el poder de la lagartija gigante, y les aseguro que su última evolución ya trae algunas cosas muy interesantes, pero hasta que termine ese video, Trigon hasta ahora sería mucho más poderoso que Godzilla. Pero aquí se termina la suerte de Trigon, pues hablamos de que Majin Buu lo supera abismalmente en prácticamente todo, al ser un oponente destructor de lunas contra un destructor de sistemas solares, que para colmo ya supera decenas de veces la velocidad de la luz, y que además ya podría convertir a Trigon en cualquier golosina de su antojo, o incluso pulverizarlo con un blast de energía moderado. De este modo, Trigon se posicionaría como el segundo personaje más poderoso hasta ahora, un puesto más que merecido al ver sus enormes estadísticas, junto a su asombroso repertorio de habilidades, o por lo menos hasta ver si las próximas actualizaciones cambian eso, pero hasta entonces, así quedaría la tabla hasta ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, kryptoniano? No soy kryptoniano. Ya no más. No importa. Así que tú eres uno de esos que llaman nuevos dioses. No me impresionas. A menos que pelees conmigo por el derecho a destruirlo. Y ahora, nuevo dios, veamos quién mandará. ¿Y quién servirá? ¡Qué regalo tan maravilloso, hija! ¡Cuídate!